Hola y bienvenidos a este viernes febrero 11 del 2022. Ya estamos prácticamente a la mitad del mes más corto, ¿verdad? Y va a ser esto tan rápido como dijo Jesús, que los días por causa de los escogidos serían acortados. El tiempo se acelera. Amén. No sé si a usted le está pasando eso, si usted ve como el tiempo vuela. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Seguimos, ¿verdad? Hablando sobre la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe de creer que Él es. Aleluya. Y es galardonador de aquellos que le buscan. Hebreos 11:6. Y estábamos también hablando sobre lo que Pedro dice que nuestra fe tiene que ser sometida. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe tuya, la fe mía, tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Dice, sometida a prueba. La iglesia del principio pasó mucho por causa de la fe en Jesucristo. En la historia cristiana vemos todas las cosas que se hicieron en contra de aquellos seguidores del camino. ¿Por qué? Del camino, porque los asociaron con lo que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sufrieron, como dije, que en la historia cristiana hay hechos importantísimos, ¿verdad? De cómo sufrieron por la fe. Y nuestra fe tiene que ser probada. En estos ya casi 2 años, porque la pandemia o la plandemia comenzó a finales de febrero, principios de marzo del 2020. Y ahora vamos a cumplir 2 años de eso, ¿verdad? Y me encontraba yo en Nicaragua cuando esto comenzó. Y tuvimos que salir antes, porque posiblemente después sí cerraron el aeropuerto por todas las condiciones que presentó todo esto, ¿no? Y digo yo, ¿ha sido probada tu fe? ¿Ha sido probada mi fe en este tiempo? Yo creo que sí. La fe de muchos ha sido probada. Y ya usted vio, y usted se ha dado cuenta en sus propias congregaciones, porque vuelvo a decir, no solamente los hermanos de Elim reciben esta palabra, sino que hay muchos en diferentes partes del mundo que me ven, comparto con ellos, nuestros hermanos de España, Holanda, allí en Finlandia también parte de mi familia que vive allí, también en Italia, y en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, lo reciben en muchas partes de los Estados Unidos también. ¿La fe ha sido probada, sí o no? Claro, muchas congregaciones se vieron mermadas de sus miembros. Había muchos que estaban esperando una oportunidad, ¿verdad? Un motivo para irse de la iglesia. Y así ha pasado. Otro, ahí de vez en cuando. Otro, sí, uno los podía ver que estaban en diferentes celebraciones, en restaurantes, en este lugar, en aquel lugar, todo por el Facebook, que yo digo que es el chismoso moderno de este tiempo. Sin uno querer saber, porque yo no tengo Facebook, pero a veces me meto en el Facebook de mi esposa para mirar así. Y he visto muchos de nuestra congregación que estaban en otro lado. Podían estar en otro lado, pero ¿por qué no en la iglesia? Si la iglesia es para los enfermos hay que traerlos a la iglesia, no hay que dejarlos en las casas. Los enfermos hay que traerlos
para que la oración de fe, aleluya, pueda levantar y sanar al enfermo. Entonces, muchos parece que se estancaron en la fe. Bueno, hay una sola forma de probarla, la fe, es con cosas que han de pasar a nuestra vida. Por ejemplo, una crisis económica. ¿Cómo vamos a responder en las crisis de economía, de lo que tú necesitas y yo necesito para nuestro sustento, para pagar la luz, para pagar el agua, el servicio, tantos otros servicios, ¿verdad? En medio de crisis, ¿cómo? Y en medio de crisis, los hermanos de la congregación, y hablo de la iglesia en general, porque hay varios surveys que se han hecho, ¿verdad? Investigaciones que se han hecho dentro de las iglesias, que muchos han dejado de, y no digo colaborar, porque cuando uno es miembro verdaderamente de una congregación, es miembro porque ha recibido a Jesucristo, porque ha sido perdonado de sus pecados, aleluya, tiene comunión verdadera con los hermanos, porque para eso es la iglesia, ¿verdad? Muchos en medio de la crisis, ¿qué hacen? Lo primero que hacen, dejan de diezmar y ofrendar, lo dejan, pensando que de esa forma les va a alcanzar, y muchos caen en lazos de esos engaños. En medio de la crisis, cuando más, en este tipo de crisis, es cuando más nosotros tenemos que permanecer en lo que Dios dijo. ¿Se acuerdan allá en el libro Malaquías? Yo no voy a tocar aquella parte que dice el profeta, bueno, lo dijo el Señor, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Pero yo no quiero tocar eso de esa forma, porque nos robamos nosotros mismos la bendición de Dios. En medio de una crisis que tiene que ver con las finanzas del hogar, las finanzas personales, si no somos capaces de seguir confiando en lo que Dios dice, aleluya, que el que siembra abundantemente va a cosechar abundantemente. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, no lo digo yo. Nosotros mismos, al dejar de hacer lo que dice la palabra del Señor, nos robamos la bendición que Dios quiere dar. La bendición que Dios quiere dar. Nos ponemos tacaños. Y dice Pablo, cuando enseña Pablo a cómo uno debe de dar, dice que no debemos dar por necesidad o por tristeza, ni con tristeza ni por necesidad, sino que debemos dar con alegría y con gozo. La fe ahí también se ve. Ahí también se ve. Eso es evidencia, ¿verdad? De que yo no confío en lo que dijo que nada me iba a faltar. Que siempre, aleluya, dice la Escritura que el que al pobre le da, a Dios le presta. Y Dios no es deudor de nadie. Entonces desconfiamos en eso también. No crecemos en eso. Hay personas que todavía aquella idea del catolicismo, porque antes fueron católicos, Yo, gracias a Dios, nunca fui católico. Aleluya, yo nací en un hogar donde mi mamá era la sacerdote del hogar, las que nos llevaba en oración, las que siempre estaba orando por nosotros, y era la que nos animaba a creer en el Señor. Y ella me enseñó desde pequeño dar con alegría y con gozo, dar el diezmo. Y Dios me ha bendecido. Aleluya. Me ha bendecido. Y es que bendice, aleluya, el confiar en el Señor. En medio de la crisis que hicimos, hay un pasaje que quiero compartir de una mujer viuda que en medio de las crisis hizo un acto de fe. En medio de las crisis, cuando la fe tiene que mostrarse, la fe en el Señor, la fe en el Señor, en lo que dice el Señor en su palabra, dice que nunca me va a faltar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y quiero llevarte a ese pasaje en Primera de Reyes capítulo 17. En Primera de Reyes capítulo 17 habla del profeta Elías. El profeta Elías, aquel hombre que Dios lo mandó a orar
por el pueblo de Israel para que se cerrasen por 3 años y medio los cielos, no lloviera. Porque el pueblo de Israel había caído en una idolatría terrible. Habían dejado a Dios. El altar de adoración, por no haber tenido el cuidado los sacerdotes de ir y de mantenerlo en su condición, se había derrumbado. Se había derrumbado porque a nadie le interesaba. En esa época al pueblo se había ido detrás de los ídolos. Y pasa algo en esos 3 años y medio de sequía, que no llovía, pasa algo. Las cosechas no se daban. Aquí en Nicaragua estuve en estas últimas semanas, estuve en Nicaragua y no ha llovido en las últimas 2 cosechas y las cosechas han sido pobrecitas. Gente que vive de la agricultura. No ha venido la lluvia que necesitaban y no se cosechó lo suficiente y eso hizo que el grano, el frijol principalmente y el maíz y el millón o la soya que se cosecha ahí no se diera. Y hubo escasez. Bueno, en esa historia bíblica te voy a mostrar lo que hizo una mujer creyéndole al Señor, que en ese momento era Elías el que lo representaba. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, shalom y bendiciones hasta que sobreabunde.